La noticia se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora, una cruel exhibición de poder que el Senado Imperial del Dominio Galáctico asumió que pasaría desapercibida. Fue una ejecución silenciosa destinada a servir como advertencia en lugar de un espectáculo. 10 mujeres humanas elegidas al azar de varios sectores controlados por el Imperio fueron ahorcadas al amanecer en la plaza central de Gizmo Prime. El informe oficial las etiquetó como combatientes enemigos, aunque no se había proporcionado ninguna evidencia. Ningún tri llevó a cabo ningún nombre, ni siquiera se registró en el Imperio. No eran nada. Una ocurrencia de último momento. Un acto de eficiencia burocrática, pero el universo había cometido un error. Un grave error irreversible que nadie podría haber predicho. Lo que siguió en cuestión de horas fue la transmisión de la ejecución, que se supuso como una sutil muestra de dominio. La autoridad fue interceptada y distribuida a través de las redes de comunicación humanas. El mensaje fue claro. La humanidad estaba bajo el dominio imperial. El gobierno y este fue el costo de la resistencia. Lo que el imperio no logró comprender fue la intrincada red de la sociedad humana. Las conexiones aparentemente inocuas que unieron a los individuos en una fuerza volátil e impredecible. Habían ejecutado a una madre, el pilar de un científico afligido que había pasado su vida diseñando armas que nunca habían visto la luz del día. Había tomado a la hermana de un hombre que controlaba el mayor comercio de armas del mercado negro en la historia de la humanidad. Una de las mujeres había sido exesposa de un estratega militar con una vendetta tan aguda que podía cortar titanio. Otra había sido una querida camarera en un puesto militar, una que había servido bebidas y escuchado las historias de soldados fuera de servicio que ahora ardían de furia. El imperio, sin saberlo, se había atado una soga alrededor de su propia garganta. La respuesta de la Tierra no llegó como una declaración oficial, no hubo bomba ni ceremonia ni deliberaciones prolongadas ni salas de conferencias estériles. La humanidad no operaba como el imperio con capas de ineficiencia y debates interminables. Comenzó en las sombras un susurro entre los hombres y mujeres más peligrosos de la Tierra, un carguero de carga del espacio profundo. La ira de medianoche desapareció de un puesto de control imperial cerca de los campos de asteroides de Denis 9. 2 días. Después el relé de comunicaciones en la frontera del espacio imperial sufrió un ciberataque inexplicable que redujo la capacidad del imperio para monitorear la actividad humana. Al tercer día la primera nave quemó una nave de suministro del dominio. La Belfrose había estado en una patrulla de rutina cuando se detectó una firma de energía desconocida por su proa de estribor. Había sido una misión sencilla, una que la tripulación había considerado aburrida y sin incidentes hasta que una sola señal de socorro sonó a través de sus comunicadores, una señal humana para cuando respondieron. Las filas Bell ya habían sido violadas, no había sonado ninguna alarma, no había estallado ningún disparo, solo silencio y luego oscuridad. La respuesta del imperio fue lenta, descartando el incidente como una escaramuza menor. Pero luego vino el siguiente ataque y el siguiente en una semana. 8 naves habían sido capturadas. Sus tripulaciones estaban desaparecidas o se encontraban atadas y amordazadas. Dentro de sus propias cápsulas de escape, humilladas pero ilesas, fue una guerra psicológica en su máxima expresión, haciéndole saber al imperio que la humanidad podía desmantelarlos pieza por pieza sin llenar una gota de sangre innecesaria. El dominio galáctico intentó restar importancia a los ataques, etiquetándolos como actos insignificantes de piratería. Pero a puerta cerrada, el Alto Consejo se inquietó. El problema con los humanos no era su tecnología rudimentaria para los estándares del dominio o sus números, que eran ridículos en comparación con la vasta extensión del imperio. El problema era su imprevisibilidad. Nadie entendió esto mejor que el comandante supremo Rader, una figura imponente de la especie SAR. Su piel oscura y brillante como obsidiana pulida, sus 4 ojos escanearon los informes presentados ante el mandíbulas chasqueando con irritación. A diferencia de sus colegas, reconoció el patrón en estos ataques. La aleatoriedad era una ilusión, los humanos estaban probando el imperio atacando estratégicamente, empujando los límites sin sobreextenderse. Esta no fue una rebelión descoordinada, fue un acto de guerra. Tráeme los nombres de aquellos que ejecutamos, ordenó. La solicitud fue recibida con miradas confusas de sus subordinados. Señor, estaban encuéntrelos. Hubo una pausa, luego asentimientos apresurados antes de que los oficiales se escabulleran. Ral Vader exhaló lentamente mirando el mapa táctico mostrado ante él. Estaba comenzando a darse cuenta de lo que muchos en
El imperio se negaban a reconocer los humanos, no les tenían miedo en la tierra, la tormenta ya se había reunido, el consejo de guerra se había reunido en un búnker subterráneo reutilizado en lo que una vez fue una instalación nuclear. Los hombres y mujeres reunidos alrededor de la mesa no eran políticos, no estaban atados por juramentos o guiados por el decoro, estos eran los señores de la guerra, de líderes militares, magnates corporativos, científicos rebeldes y señores criminales, todos unidos por una sola causa. A la cabeza de una mesa se sentaba el general Tom Miller, un hombre cuya presencia exigía atención incluso en una sala llena de depredadores. Su rostro estaba surcado por las marcas de alguien que había visto demasiadas batallas. Sus ojos gris acero firmes mientras escuchaba los informes. La última actualización era sombría. El imperio había comenzado a fortificar las fronteras, aumentar las patrullas y reforzar su presencia militar en el espacio ocupado por humanos. Se estaban preparando para una escalada. Bueno, Miller dejó su tableta, respiró hondo antes de hablar. Tenemos una ventaja, AG, dijo con voz firme, no saben cómo luchamos. Frente a él, un científico anciano se ajustó las gafas. Nos superan en número 100-1. El general Miller sonrió con el tipo de sonrisa que enviaba un escalofrío por la columna vertebral de un hombre. Ellos, un imperio, dijo, somos un problema. El dominio galáctico pronto aprendió lo que significaba convertir a la humanidad en un problema. El primer asalto planetario llegó sin previo aviso, una colonia controlada por el dominio en el borde del espacio conocido, ligeramente defendida, considerada irrelevante en el gran esquema de la estrategia imperial. Los humanos, el equipo de ataque descendió en la oscuridad de la noche desactivando las defensas planetarias con una precisión impactante. En cuestión de horas la colonia estaba bajo control humano, pero no mataron a los civiles, no destruyeron la infraestructura en su lugar. Transmitieron un mensaje: ríndete y serás perdonado, resiste y te desarmaremos pieza por pieza. No fue la brutalidad lo que hizo a los humanos aterradores, fue su eficiencia. Por primera vez en su larga historia el dominio galáctico tenía miedo. El Alto Consejo convocó una asamblea urgente debatiendo interminablemente sobre la situación. Algunos todavía descartaban a los humanos como primitivos, argumentando que el imperio se había enfrentado a rebeliones peores antes de que otros vieran la verdad. Los humanos no se estaban rebelando, estaban tomando represalias, y no lo estaban haciendo solos. Las huellas en los cimientos del imperio ya se habían estado formando mucho antes de las ejecuciones. Otras especies resentidas desde hace mucho tiempo con el gobierno del dominio observaron el desafío de la humanidad con interés. Habían pensado que los humanos eran débiles, fácilmente controlables, pero ahora vieron algo diferente, vieron una oportunidad. Los primeros en romper filas fueron los mercenarios guerreros sin causa que de repente se encontraron admirando la audacia de la humanidad. Entonces vino la deserción de una flota del dominio entera, naves tripuladas por oficiales que habían perdido la fe en la capacidad del imperio para gobernar. El dominio ya no se enfrentaba a un simple problema humano, se enfrentaban a una revolución y apenas había comenzado. Informes inundaron de varios sectores y cada uno contaba la misma historia: fuerzas humanas atacando donde no deberían haber podido, desmantelando puestos avanzados imperiales con precisión quirúrgica. Las pérdidas no fueron catastróficas, todavía no, pero eran implacables. Los humanos no estaban luchando como cualquier rebelión que el dominio hubiera enfrentado, lucharon como una plaga impredecible e incontrolable. Durante siglos el imperio había gobernado a través de la fuerza pura, absorbiendo especies inferiores con la inevitabilidad de un agujero negro, pero los humanos estaban demostrando ser algo completamente distinto, algo ni predecible ni completamente lógico. Ral Vader no podía comprender sus tácticas, su errática mezcla de salvajismo y moderación, ni podía entender su capacidad para convertir cualquier campo de batalla en su propia ventaja. Los humanos no tenían una flota uniforme, ni un comando centralizado, ni una doctrina singular, y sin embargo eran ganando. Sus mandíbulas hicieron clic con agitación cuando llegó otra transmisión, esta vez de un noble de alto rango dentro del Senado del dominio. La figura se materializó en una proyección azul brillante. Embajador RTH, uno de los enviados de confianza del emperador. Su rostro alargado, alineado con crestas de plata real, se retorció de irritación cuando comenzó a hablar. Esto se está volviendo inaceptable. Beast, su voz llena de desdén, le aseguró al Senado que estos primitivos serían aplastados rápidamente. No luchan como primitivos. Ral Vader respondió con su voz: incluso ellos no deberían estar luchando en absoluto. La forma del embajador parpadeó
Ligeramente necesito recordarle, comandante, que nuestras fuerzas empequeñecen a las suyas. Tenemos una armada que podría cristalizar su planeta en un solo día si así lo elegimos entonces. ¿Por qué no lo hemos hecho? Pausó, su expresión momentáneamente ilegible, luego exhaló bruscamente. El emperador no desea convertirlos en mártires. Las ejecuciones estaban destinadas a ser un mensaje, no una incitación a la guerra. Entonces hemos subestimado la profundidad de su ira. Ral Bader admitió que no son simplemente resistiendo, están tomando represalias. La forma del embajador parpadeó de nuevo. Entonces acabarás con esa represalia, comandante. Esta guerra no es una que el dominio pueda permitirse prolongar. Terminé la transmisión se cortó, dejando a Ral Bader en el frío silencio de su cubierta de mando. Sus oficiales se movieron inquietos esperando la respuesta de su líder. Se giró lentamente inspeccionando la habitación, considerando su próximo movimiento con cuidado. Prepararía una trampa en lo profundo del vacío de la extensión. Una flota de naves humanas se movía con un propósito silencioso. A diferencia de los relucientes y monolíticos dreadnoughts del dominio, estas naves eran una colección heterogénea de cargueros reutilizados, cruceros militares obsoletos y transportes civiles muy modificados. El más grande de ellos, el Indomable, sirvió como buque insignia temporal a bordo. El general Tom Miller estaba de pie con los brazos cruzados, sus agudos ojos escaneando el mapa de batalla holográfico. Frente a él, al otro lado de la mesa, la coronel Juno Reyes ajustó el ajuste de su chaleco blindado, rizos oscuros recogidos en un moño apretado, su expresión ilegible. Están tendiendo una trampa, dijo, rompiendo el silencio. Miller sonrió. Por supuesto que lo están. Reyes entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué nos metemos en ello? Porque somos mejores que ellos en eso. La comisura de su boca se crispó, pero no dijo nada. Era un riesgo calculado, y ambos lo sabían. El dominio finalmente había decidido tomar en serio a la humanidad, desplegando una flota lo suficientemente grande como para aplastar cualquier insurgencia estándar. Si enviaban tantas naves a un solo sector, significaba que confiaban en la victoria, lo que significaba que habían cometido su segundo error. La humanidad no luchaba guerras con números, luchaba guerras con ingenio, desesperación y una negativa casi patológica a rendirse. Un pitido bajo sonó desde la terminal de comando. La flota del dominio había llegado. Un comandante menor podría haber entrado en pánico. Las fuerzas imperiales los superaban en número 5-1. Sus naves de guerra brillaban con la arrogancia de una especie que nunca había conocido la verdadera desesperación. Pero Miller simplemente se ajustó los guantes y se giró hacia su tripulación. Dio la orden, dijo, comenzar la fase 1 en el puente de la nave insignia del dominio. Ral Bader observó las naves humanas con frío escrutinio. Su flota heterogénea flotaba en la distancia como si estuviera insegura de su siguiente movimiento. Podía sentir la tensión entre sus propios oficiales. Ninguno de ellos quería admitir que estas naves irregulares ya habían infligido un daño significativo a sus fuerzas en escaramuzas anteriores, pero aquí era donde la suerte de los humanos se agotó. Adelante, ordenó, bloqueen las armas. La flota del dominio avanzó, naves de guerra cortando el vacío con energía depredadora de gracia. Los escudos cobraron vida, los cañones de iones se cargaron, las computadoras de puntería se fijaron en las naves humanas. Luego, sin previo aviso, todas las naves del dominio perdieron energía. El puente de la ira soberana se hundió en la oscuridad, las consolas parpadearon, las luces de emergencia proyectaban sombras espeluznantes contra las paredes. Ral Bader giró hacia su tripulación, las mandíbulas chasqueaban furiosamente. ¿Qué pasó? Un oficial golpeó frenéticamente una consola muerta. Señor, nuestros sistemas han sido secuestrados. Las anulaciones internas no responden. Una nueva voz crujió a través de la cubierta de mando. Una transmisión se transmitió a través de todas las naves del dominio. Hola. La voz era humana mezclada con humor y una confianza inconfundible. Bienvenido a la primera guerra cibernética intergaláctica. ¿Pierdes? Las mandíbulas de Ral Bader se apretaron. ¿Quién es? Esto o no soy nadie especial. La voz continuó, solo un tipo que pasó demasiado tiempo hackeando sistemas bancarios imperiales por diversión. Resulta que su software militar no es mucho mejor. La risa onduló a través de la flota del dominio. Risa humana. La comprensión se asentó como una piedra en el pecho de Ral Bader. Los humanos habían desactivado una flota entera sin disparar un solo tiro. Los sistemas se están reiniciando. Un oficial informó apresuradamente. Demasiado tarde. Ral Bader gruñó.
Explosiones estallaron cuando los equipos de ataque humanos que ya estaban a bordo de las naves del dominio sabotearon sistemas clave desde dentro de la flota imperial. Tan seguros de su dominio, nunca habían esperado que la batalla comenzara antes de que sus armas estuvieran preparadas. El indomable Miller observó cómo el campo de batalla se disolvía en el caos. Las naves del dominio se tambaleaban indefensas contra un enemigo que se había infiltrado en ellas antes de que la batalla hubiera comenzado. El coronel Reyes dejó escapar un silbido bajo. No puedo creer que eso realmente haya funcionado. Miller dio una media sonrisa. ¿Todavía subestimas a nuestra gente? Reyes negó con la cabeza. No. Solo sigo olvidando lo divertido que es luchar sucio. Para cuando las fuerzas del dominio recuperaron el control de sus naves, ya era demasiado tarde. Su flota habían sido desmantelados desde el interior, sus naves de guerra requisadas o dejadas a la deriva impotentes en el vacío. Aquellos que lograron escapar lo hicieron con cuentos de terror, historias de un enemigo que podía inutilizar flotas enteras con solo pulsar una tecla, infiltrarse en naves sin ser detectado y desmantelar imperios no con fuerza bruta sino con ingenio. Ral Bader miró los informes dañados en silencio, su cuerpo rígido por la fría comprensión. El imperio había cometido su peor error, habían subestimado a la humanidad y ahora no había forma de detenerlos. El dominio galáctico había sufrido derrotas militares antes, pero siempre se había recuperado. La guerra era un lenguaje familiar entre las estrellas y el imperio lo había dominado durante siglos. Si un enemigo atacaba, el dominio respondía con violencia. Si surgía una rebelión, era aplastada. Bajo el peso de una abrumadora potencia de fuego, los imperios no caían por escaramuzas, soportaban, se adaptaban, tomaban represalias. Pero lo que el dominio nunca antes había enfrentado, lo que no podía comprender era una guerra que no se libraba en campos de batalla, sino a la sombra de su propia infraestructura. Comenzaba pequeña. Una menor fluctuación en el sistema bancario galáctico, un solo cambio porcentual en las rutas comerciales interestelares, un retraso insignificante en las rutas de envío hiperespaciales. Nada alarmante en sí mismo, nada que levantara sospechas inmediatas, pero los cambios seguían llegando. En un centro comercial distante, un sistema automatizado detectó una anomalía en las tasas de conversión entre los créditos del dominio y las monedas del sector independiente. La fluctuación fue tan minúscula que pasó desapercibida para los altos funcionarios, pero en cuestión de semanas el precio de los bienes esenciales, combustible, comida, suministros médicos, había comenzado a subir inexplicablemente. Ningún evento único lo había causado y sin embargo el mercado sintió el cambio. Al principio el dominio desestimó los temblores económicos como inestabilidad natural, luego sectores enteros se vieron incapaces de completar transacciones rutinarias, los manifiestos de envío estaban revueltos, las cadenas de suministro colapsaron en tiempo real y, aún así, los humanos no dispararon un solo tiro supremo. El comandante supremo Ral Bader permaneció inmóvil ante la lectura financiera holográfica. Sus ojos carmesí se estrecharon ante las interminables cadenas de datos fluctuantes. Su flota se había recuperado de su derrota anterior, reforzada por nuevas naves de guerra reestructuradas para la eficiencia. Estaban preparados para la guerra y sin embargo antes de que pudieran lanzar una contraofensiva, algo mucho más insidioso había comenzado a estrangular al dominio desde dentro. Están colapsando nuestra economía, anunció el ministro de Finanzas con su voz tensa, mandíbulas crispadas en pánico apenas controlado. Ral Bader no respondió de inmediato. Había pasado toda su vida en el campo de batalla, comandando legiones, maniobrando enemigos, subyugando especies inferiores. Bajo la voluntad del imperio se había preparado para cada forma de enfrentamiento militar, pero lo que estaba viendo ahora no era una maniobra militar, era un lento acto deliberado de estrangulamiento económico. Están interrumpiendo nuestra cadena de suministro, ese otro ministro añadió. Para cuando corregimos un problema aparece otro. Están usando nuestros propios sistemas contra nosotros. Ral Bader finalmente volvió su mirada hacia ellos. Explique. El jefe de la oficina económica del dominio, una frágil figura anciana llamada Voz, dio un paso al frente. Su arrogancia habitual se había desvanecido, reemplazada por algo peligrosamente cercano al miedo. Los humanos han explotado debilidades en nuestros sistemas comerciales, se han infiltrado en Financial Networks, manipulado rutas de envío y de alguna
Manera hackeado nuestros algoritmos de banca central imposible. Ral Bader gruñó las mandíbulas de voz hicieron clic frustrados. Si fuera imposible no estaríamos teniendo esta conversación. Comandante supremo. Hubo un largo silencio en la cámara de guerra. Ral Bader una vez creyó que los humanos eran imprudentes, indisciplinados, carentes de previsión estratégica, pero esto no era obra de una especie caótica y desorganizada. Esto fue calculado intencionalmente y estaba funcionando en la Tierra en las profundidades de una instalación nuclear en desmantelamiento. Un grupo de estrategas y economistas humanos analizaban los últimos resultados de su campaña. La habitación estaba tenuemente iluminada, el zumbido de viejos sistemas de ventilación llenando el silencio entre discusiones. El general Tom Miller estaba de pie en el centro con los brazos cruzados mientras escuchaba los informes frente a él. Lucas Vance, un expirata informático financiero convertido en saboteador económico en tiempos de guerra, sonrió mientras señalaba la enorme pantalla que mostraba el estado actual de los mercados de dominio. Están sangrando. Vance anunció que el valor del crédito ha caído otro 6% en el último ciclo. Los acuerdos comerciales se están desmoronando. Su presupuesto militar se está comiendo vivo. El coronel Juno Reyes se apoyó en la mesa, su expresión escéptica. Todavía no entiendo cómo lograste esto. Vance sonrió con suficiencia. ¿Alguna vez escuchaste de una estafa de la vieja tierra llamada venta corta? Miller exhaló bruscamente. Explícalo todo bien. Digamos que convences a alguien para que te preste algo valioso como una nave espacial. En realidad no es tuyo, solo lo estás tomando prestado ahora. Antes de devolverlo apuestas a que su valor va a caer. Se lo vendes a alguien más a su alto precio actual. Esperas a que el valor se desplome y luego lo vuelves a comprar barato. Devuelves el artículo embolsándote la diferencia. Reyes frunció el ceño. Hiciste esto con toda una economía galáctica. Vance sonrió. Sí, silencio. Entonces Miller se rió entre dientes. Era bajo oscuro. Aprobando. Convertiste en arma una estafa financiera. Vance extendió los brazos. No solo una estafa, un acto matemáticamente impecable de devastación económica. Golpeamos sus cadenas de suministro. Primera milla. Interrupciones. Nada importante. Luego manipulamos la confianza del mercado. Filtró algunos informes falsos. Redes de comunicación interrumpidas. Pronósticos económicos fabricados. Los comerciantes del dominio entraron en pánico, comenzaron a vender activos luchando por recuperar pérdidas. Se hizo un dramático gesto de explosión con sus manos. Boom. Reyes negó con la cabeza. ¿Me estás diciendo que ni siquiera necesitábamos naves de guerra? ¿O no me entiendes mal? Los buques de guerra son divertidos, Van dijo, pero esto tocó la pantalla. Así es como se ve la verdadera destrucción. Miller volvió su mirada al mapa. El dominio había construido su imperio asumiendo que la fuerza militar por sí sola era suficiente para asegurar la estabilidad. Nunca habían imaginado un enemigo que pudiera atacarlos sin siquiera poner un pie en un murciélago. Tlefield no solo estaban luchando contra los ejércitos de los dominios, estaban desmantelando su capacidad de existir. En la cámara del Alto Consejo del Senado del Dominio reinaba el caos. El embajador VTH estaba de pie en el centro de la habitación. Su compostura se quebraba bajo el peso de la crisis que lo rodeaba. Los funcionarios del dominio gritaban unos sobre otros, voces alzadas en pánico. El colapso económico ya no era un problema teórico, era la realidad. Las rutas comerciales se habían derrumbado, economías planetarias enteras se habían declarado en quiebra de la noche a la mañana, y el valor de la moneda del dominio se había desplomado a su nivel más bajo registrado. Este es un ataque coordinado. Un senador gritó. Beat apretó la mandíbula. Ninguna flota podría haber hecho esto, admitió. Esto es algo más. El propio emperador aún no había dicho, pero su silencio tenía más peso que los gritos de los demás. Se sentó en su trono, dedos unidos en contemplación, sus ojos reptilianos fríos y calculadores. Había gobernado durante siglos, había visto rebeliones ir y venir, pero esta era la muerte lenta de un imperio. Finalmente habló. Debemos terminar esta guerra antes de que lo perdamos todo. Las palabras enviaron una onda a través de la cámara. La sola idea de la rendición era impensable. El dominio nunca había admitido la derrota en su larga historia, pero la verdad era innegable. Los humanos no habían luchado la guerra de la forma en que el dominio esperaba, la habían luchado en sus propios términos, a su manera, y habían convertido los cimientos del imperio en un arma contra sí mismo. No había forma de ganar esta batalla. SW siguió con fuerza, con la garganta seca. ¿Cuáles son sus órdenes, mi emperador? El emperador exhaló lentamente. Debemos negociar. La sala se quedó en silencio. Las palabras eran una blasfemia, pero no había alternativa. El dominio estaba de rodillas y los humanos apenas estaban comenzando.
El palacio imperial en Gizal Prime se erguía como un testimonio del reinado del dominio. Sus imponentes torres se extendían hacia el cielo teñido de carmesí. Sus cimientos establecidos durante siglos de conquista, esta noche sin embargo, esos salones resonaban con un silencio de un imperio moribundo. Los grandes estandartes que una vez cubrieron la sala del trono con declaraciones de supremacía ahora colgaban flácidos, su grandeza atenuada por la realidad que se desarrollaba más allá de los muros. El emperador Seldar estaba sentado en su trono. Sus dedos reptilianos tamborileaban contra el reposabrazos tallado. Había pasado vidas doblegando civilizaciones enteras a su voluntad, su nombre pronunciado en silenciosa reverencia a través de las estrellas, y sin embargo en este momento se enfrentó a algo que el dominio nunca había conocido. Miedo no era el tipo de miedo nacido de la amenaza de invasión o rebelión, era algo existencial más profundo, la lenta comprensión de que el peso de 1000 años de gobierno no significaba nada cuando la misma estructura que lo mantenía unido había sido vaciada desde adentro. Ante el comandante supremo Ral Bader se arrodilló, su exoesqueleto de obsidiana brillando bajo la tenue luz. No era un hombre propenso al fracaso ni estaba acostumbrado a la derrota, pero el peso sobre sus hombros era ineludible. Los humanos nos han dado una fecha límite, dijo Ral Bader, su voz firme a pesar de la humillación que arañaba sus entrañas. Los ojos Eldar parpadearon, y si nos negamos, el comandante dudó, no por incertidumbre, sino porque las palabras se sentían irreales. Entonces, para cuando salga el próximo sol, el dominio dejará de existir. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. La mandíbula Sark se tensó como Ral Bader se levantó lentamente, su paraojos carmesí oscuro con algo tácito. Controlan nuestras flotas, nuestros sistemas financieros están colapsando, nuestra propia gente se amotina en las calles exigiendo el fin de esta guerra. Si continuamos no nos quedará nada para gobernar. Seldar, garras presionadas en el reposabrazos de su trono, había subestimado a estas criaturas. Es desde el principio los había pensado débiles, predecibles, ninguna especie que se había abierto camino desde un solo planeta a las estrellas sin ayuda debería haber sido una amenaza para un dominio que abarcaba cientos de mundos, y sin embargo los humanos habían hecho algo mucho peor que luchar contra ellos, habían jugado con ellos. Esta guerra nunca se había tratado de victorias en el campo de batalla, se había tratado de desentrañar el dominio desde adentro como un parásito devorando a su anfitrión. Y ahora al final de todo, el emperador entendió que los humanos no habían querido la conquista, no habían buscado territorio o incluso venganza, simplemente habían querido ganar, y tenían un suave timbre. Resonó por la cámara una solicitud de transmisión. Ral Bader se movió sin esperar la orden del emperador, presionando el control que permitió que la imagen se materializara frente a ellos. Un humano estaba de pie en el al otro lado de la transmisión. El general Tom Miller no parecía impresionado. Su rostro canoso mostraba el desgaste de la guerra, pero nada de su desesperación. Estaba sentado relajado, con una taza de café medio vacía en una mano. El contraste era asombroso. De un lado el peso de un imperio tambaleándose al borde, y del otro un hombre que parecía como si ya hubiera escrito el final de la historia. Bueno, Miller dijo tomando un sorbo, esto es incómodo. Sark, las fosas nasales se dilataron. ¿Te atreves a dirigirte a mí de esta manera? Miller dejó su café y se inclinó hacia adelante. No pretendamos que tiene la ventaja, Su Majestad. Ambos sabemos cómo termina esto. Las garras del emperador se flexionaron. Usted exige rendición. Miller inclinó la cabeza como si considerara no rendirse. Llamémoslo una reestructuración del poder. Los ojos de Sark se oscurecieron. ¿Y si me niego? Miller sonrió. Pero no había alegría en ello, solo inevitabilidad. Entonces terminamos lo que empezamos. Hizo un gesto perezoso con una mano. ¿Ves? Lo ¿qué pasa con los humanos es que no nos rendimos? Puedes acabar con un batallón, una ciudad, incluso un planeta. Y aún así volveremos porque no luches en las guerras como lo haces. No necesitamos superarte en número, solo necesitamos ser más inteligentes que tú y bueno. Ambos sabemos cómo ha ido eso. Seldar apretó el trono. Miller continuó con su tono casual. Ahora mismo mi gente controla suficiente de tu economía que tu imperio está básicamente funcionando con humo. Tenemos acceso a tus datos.
Militares, los movimientos de tu flota, tus redes de defensa, te hemos dejado mantener el poder suficiente para que creas que tienes opciones, pero aquí está la verdad, Su Majestad, si no aceptas nuestros términos mañana a esta hora ni siquiera tendrás un trono en el que sentarte. Ral Bader había visto muchas guerras, había estudiado el arte de la batalla, había liderado fuerzas a través de docenas de sistemas, había visto especies romperse bajo el poder de los dominios, y sin embargo él nunca había visto nada como esto. Miller tomó otro sorbo de café. Entonces, ¿qué va a hacer? Silencio. Luego, lenta y dolorosamente, el emperador exhaló. Ral Bader giró la cabeza ligeramente. ¿Cuáles son tus términos? Miller dejó la taza de café a un lado y se inclinó hacia adelante. Uno, reconoces públicamente los crímenes del dominio contra la humanidad, Seldar, garras clavadas en el trono, pero permaneció en silencio. 2. Miller continuó, reparaciones económico-tecnológico, lo que decidamos. Y no puedes negociar la cantidad. La mandíbula del emperador se tensó. Y 3. Miller sonrió burlonamente, regresó apenas. No te metas con nosotros otra vez, nunca. Un largo silencio se extendió entre ellos. Selar sabía en su corazón que no había alternativa. Los humanos ya habían ganado. Inhaló bruscamente y cerró los ojos por un breve momento antes de volver a abrirlos. Estuvo de acuerdo. La sonrisa de Miller se ensanchó ligeramente. Buena elección. La transmisión terminó. Ral Bader se giró hacia su emperador esperando una orden, un arrebato, una negativa, cualquier cosa. En cambio, el emperador simplemente se sentó allí inmóvil, todo su ser drenado del peso que había cargado durante siglos. Ya no era el gobernante del dominio. Realmente no era un hombre que había sido vencido. Ral Bader habló cuidadosamente que ahora. Selar dejó escapar un suspiro lento. Ahora exhaló amargamente. Ahora sobrevivimos a través de la galaxia. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. El dominio había caído no por la guerra, no por una potencia de fuego superior, sino por el implacable ingenio caótico de la humanidad. La historia de 10 mujeres ejecutadas, la chispa que había encendido el fuego, se convirtió en leyenda, y cuando la humanidad tomó su lugar entre las estrellas, la lección fue clara. No eran conquistadores, no eran tiranos, pero eran una especie que nunca volvería a ser subestimada.